Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Sigue siendo interesante la preparación del programa. Y en estos días pensaba en la necesidad de hacer alguna alusión a esa fase que durante la semana se ocupa en uno pensar qué debo tratar en La Respuesta en el fin de semana. Hay programas de televisión dedicados al entretenimiento. Eso se sabe de antemano a dónde va y tiene su público, y algunos son magníficos, otros no tanto, pero entretienen. Hay programas dedicados a la denuncia irresponsable, venenosa, falsa, agresiva. Están abundando mucho en nuestro medio. Y la gente está como oyéndola, y un grupo cada vez menor interesado, curiosamente interesado en el contenido desagradable, especialmente cuando son alusiones en el campo de la política, descalificaciones, despectivas y infamantes. Los hay, naturalmente, programas de opinión serias, que son programas interesantes, porque ahí se tratan las noticias en curso, se llevan invitados importantes y son programas útiles, muy útiles. Sin embargo, en La Respuesta, yo me propuse desde hace mucho tiempo, cuando la iba sacando del debate político ardoroso, la fui situando en el plano de la advertencia, de la lección, del interés de orientar, de compartir preocupaciones, de señalar aspectos negativos o positivos de las situaciones que van constelando la vida nacional, tanto de origen puramente nacional como por efecto de las circunstancias mundiales o las regionales, que son importantísimas. La Respuesta, cuando yo hice el cambio, que va más o menos cónsono con mi propia edad, la edad amansa, no hay duda de que amansa. Hubo un tiempo en que llegué a pensar, caramba, tal vez esto sea inútil, porque estas advertencias como que se están perdiendo, no están siendo oídas por los ruidos terribles, por las estridencias, que ahora se han hecho más ensordecedoras que nunca, porque hemos visto que la comunicación social tradicional, inveterada, la prensa a la cabeza, están riñendo propiamente, sin declararse todavía la guerra, con las redes. Y me decía un amigo, no sin gracejo, que el problema de las redes es que son muy útiles, pero también muy peligrosas, porque sirven para lo bueno como para lo malo. Ahora hay una discusión mundial sobre qué van a hacer después de los escándalos de Facebook, si se van a crear mecanismos para controlar los fake news, las noticias falsas.
El mundo entero está pasando por el aguacero de esa pugna entre la comunicación social tradicional, la de los medios establecidos, donde las noticias son ponderadas, filtradas, controladas, los comentarios, los editoriales, muy útiles, por cierto, y las redes, que es un tipo de difusión horizontal caótica, porque cada quien se cree en la posibilidad de expresar lo que crea, y a veces en forma lamentable. Pero la respuesta la conecté con la pregunta, que es el blog. Ustedes saben que tenemos cada miércoles, que afortunadamente parece que lo están repitiendo, lo están redifundiendo en una forma muy auspiciosa, según me informan los asistentes, que están controlando a ver qué tipo de reproducción se está haciendo de la misma. En la pregunta de esta semana, yo planteaba como título la verdad, posverdad y el conocimiento inestable, hablando precisamente de esa trifulca entre redes y comunicación tradicional, y cómo la población, cómo la colectividad se va desorientando, se va embotando. Y decía, usé una fórmula interesante que parece que a algunos amigos les llamó la atención y me la comentaron amablemente. Yo hacía una afirmación de que lo que permanecía en la historia de la cultura, en la edad del saber, como una muestra modesta pero monumental, impresionante, era aquella expresión de Sócrates: yo solo sé que no sé nada, y que parecía que por efecto de estos pugnas de la información y las ventajas tecnológicas y la tecnología de punta y eso de los hechos reales y esa información tan vertiginosa y tan generalizada, tan asequible, está llevando a cierto desquiciamiento que la sociedad, yo digo, preparada para la demencia colectiva, ha invertido la vieja y sentenciosa expresión de Sócrates: yo solo sé que no sé nada. Ahora parece que está prevaleciendo: yo solo sé que lo sé todo. Lo cual, evidentemente, es un desvarío, peligroso desvarío, porque en realidad pretender tal cosa es una obra hija de una patología compartida, de desinformación. Y cada día se hace más difícil espigar, esto sí, esto no, esto es grano. No. Yo solo sé que lo sé todo. Imagínense el tipo de desastre que estamos agenciándonos. Pero la idea es que la respuesta que se creyó desoída al hacer el cambio, al perder, al retirar, no lo ha perdido, el énfasis combativo, beligerante, de hace ya algunos años, ha sido favorecida la respuesta por la realidad, por lo que llamo muchas veces la terca elocuencia de los hechos. Y es muy agradable que así sea, porque la realidad y los hechos hablando van fortaleciendo los pronósticos, los vaticinios, lo que pueda tener de profético el programa. Y me he encontrado con muchas muestras de caramba, usted lo decía, caramba, tanto que usted lo dijo,
caramba, no pudimos oírle, no entendíamos, no sabíamos. Pero ya se nota que hay una persuasión hecha por los hechos, no por las palabras. Y ahora, con motivo de la cuestión de las primarias abiertas y simultáneas, me agradó conversar con algunos jóvenes que vieron la respuesta, según me dicen, ya la ven habitualmente, y les interesó lo que yo describí como ir contracorriente. Sabemos que las abiertas, simultáneas, primarias, hechas por ley, constituyen una violación grosera de la Constitución de la República. Una forma de derogar a los partidos, de triturarlos. Porque el partido, desde la Constitución, manda a cumplir deberes de desarrollo democrático hacia el Estado de Derecho, a lo interno. Recuerden que yo usaba mucho la expresión interno, la palabra interno, que siendo norma constitucional, entonces no se puede jugar con ella, con la ligereza y alegría con que se juega con leyes y resoluciones. Hay mucha gente que aquí ha hecho una cultura de que algunos abogados importantes, yo siempre me he reído con ellos, no de ellos, de que cuando discutimos algún caso, dice, bueno, eso dice ahí la ley, eso dice ahí. Ese dejo de desprecio, eso dice ahí frente a la ley, es muy común. Ha desarrollado una especie de subcultura de engaño y de irrespeto. Pero cuando va a la Constitución, es más difícil decir eso dice ahí, a menos que no se tenga el poder y los medios y la capacidad y potencia de poder manejar la Constitución. Bueno, un pedazo de papel, que fue la expresión de Ferdinand Lasalle, que el presidente Balaguer la repitió en una oportunidad y que lo crucificaron con eso, él que no necesitaba la cuestión de la no reelección, porque la Constitución no la contemplaba. Pero bien, las primarias abiertas son trastornadoras. En la semana, el presidente de la Junta Central Electoral habló de su costo, alrededor de 6.000 millones de pesos. Pero yo no salgo de mi asombro cuando mi hijo Juárez, que es muy acucioso, muy abogado, digo siempre, me dice, no, pero hay algo más grave, papá. La ley fija la fecha. ¿Cómo? La fecha es noviembre del 19. ¿Cómo? A 3 meses de las congresionales y municipales, a 5 meses de las presidenciales, a 6 meses de la segunda vuelta eventual que pueda sobrevenir. Son las famosas 4 elecciones. ¿Cómo? Entonces, además de los 6.000 millones de pesos que costaría esta experiencia, a meses hay que discutir, hay que darla por irreprochable. No habrá impugnaciones. Las impugnaciones que se presenten no van a turbar las otras. Es un caos. Es un caos. Es más, abre la posibilidad de considerarlas un plebiscito, que la Constitución nuestra no solo habla del referendo, habla del plebiscito, la consulta popular, que vendría casi a ser innecesaria las elecciones formales, las que fueron convocadas, han de ser convocadas por la única entidad de las instituciones nacionales que está facultada para convocarlas, la Junta Central Electoral.
Mejor sería no hacer nada en mayo, porque ya se dijo en noviembre, vamos a calcular los porcentajes de los partidos. Por eso tiene muchas implicaciones, que es una manera de ir investigando y de ir apreciando la afiliación. En un estado que tiene un programa de apoyo importantísimo de asistencia social, todo el que en una primaria vote en un sentido o en otro es identificable. Entonces puede ser objeto de presiones o de persuasiones. Votaste de tal modo, no lo puedes hacer de ese modo. Pero no, es abierta. Y si las primarias son abiertas, las otras por naturaleza son abiertas. Porque ahí la afiliación no necesariamente obliga en conciencia al voto. En definitiva, ese desorden ha estado gravitando sobre la tranquilidad, sobre la tersura necesaria que la República precisa. He sostenido en un momento en que se ha roto la cohesión, se ha arruinado la empatía básica entre el liderazgo político mayor y estamos en medio de un proceso peligrosísimo de falsificación posible de la identidad nacional. Eso era lo que los jóvenes me comentaban. Usted recordó el colchón que vencería al fraude en el 94. Pero si esta gente puede producir cambios en la Constitución con la celeridad con que lo han hecho y con la fortaleza con que parecen estar dotados para hacerlo nuevamente, la expedición de 500, 600 mil nuevas cédulas de falsos dominicanos no es una cosa del otro mundo. ¡Ay, Dios! Entonces, una cosa es, me decía uno de los jóvenes abogados, una cosa es inscribir a un ilegal extranjero con una cédula falsa en un partido. Y otra cosa es, en la hora de votar, el día que en forma simultánea se va a votar, impugnar eso. Imagínense lo que eso conllevaría como averiguación y cómo turbaría las elecciones inmediatas, a 90 días. En definitiva, el país, lejos de estar informado, se nota claramente que hay propósitos de desorientarlo aún más de lo que estuvo. La idea es que la respuesta ha ido encontrando su razón de ser en virtud de esas realidades. La presencia invasiva, que al principio era muy insidiosa, se llamaba la invasión de los vientres. Traían mujeres a parir, como se siguen trayendo, en vehículos, una estructura organizada, tráfico evidente de personas, para ir creando desde los vientres bases para los planes estratégicos futuros, contra la nación, contra el Estado. Caramba. Entonces, en el momento en que más necesitamos buena información, buena cohesión, solidaridad, sentido responsable, temor a los peligros que corren las cosas que amamos, soberanía, territorio, historia. Se está organizando este desorden. ¿Cuáles son los propósitos? ¿Cuáles son los designios
diabólicos de la gente que ha estado trabajando en estos proyectos. Es muy grave, es muy grave. Es una situación digna de ser analizada casi en seminario, pero exigiendo al entrar a ese seminario a todo aquel que pretenda participar. Al entrar, entregue el carnet de su partido, olvídese de partido y hable por la nación. Y hable por su país, hable por su patria. Si usted me trae aquí un mitin político partidario, olvídese de patria. Óigame, qué patético. Entonces decía, la respuesta se ha ido encontrando con que ese morral de realidades lo va encontrando en el camino y va confirmando la seriedad y la certeza de cuanto dijo. Estamos. Ahora hemos visto en los últimos días que el presidente Medina ha entrado en una fase que parece de inquietud. Parece de inquietud. Preocupante inquietud. Dio 15 días para que le sometan todos los proyectos que puedan significar inversión y desarrollo en la frontera. Un mal que se viene originando desde hace décadas. La deshabitación, la dejación del territorio de parte de la población nuestra y la ocupación subsecuente, con todo lo que se implica en costumbres, religión, salud, de la invasión haitiana, hecha por sus 81 puntos de ingreso, que al decir de sus ministros mayores, tienen a su favor. El presidente Medina como que descubre o se da cuenta de que necesita eso, que hay que fortalecer la frontera, que en la frontera no termina el Estado ni la nación. Es decir, el Estado permanece con la frontera diseñada en tratados. La nación va siendo sustituida por el abandono. El abandono se genera porque no hay el apoyo. El apoyo vendrá y entonces se va a refortalecer. Muchas veces cuando se discutía la cuestión de Bahía de las Águilas y las posibles inversiones importantes hoteleras, yo decía, ¿para quién van a ser construidos esos hoteles? Los dominicanos van a participar. Pero el ministro de Trabajo, que es muy perspicaz, muy inteligente, como que se da cuenta del asunto y dice, voy a velar por el cumplimiento de la ley de protección del trabajo nacional. Voy a hacer cumplir el 80-20 en el momento en que el presidente está hablando de refortalecer la frontera. Pero ese es el plan Quisqueya, es el que tienen los grupos de gran poder de este país, que yo he llamado la aspirada frontera, la aspirada parcela catastral, antigua frontera nacional, propiedad común del capital dominicano de mayor nivel y del capital haitiano del mayor nivel, sin importar el linaje de este último, el origen de este último, los vínculos de sus titulares con las grandes mafias del mundo. Entonces a mí me ha tocado muchas veces vivir cosas que son las que quizás
más me favorecen a la hora de razonar. En una oportunidad acompañé al presidente Leonel Fernández a Antigua, a raíz de su primer mandato en el 96. Cuando íbamos entrando, bajando en el aeropuerto, una señora gritaba desesperada que su hijo iba a ser ahorcado, que por favor al presidente que interviniera porque lo habían condenado a muerte y lo iban a ahorcar. El presidente Fernández me mira a mí y le dice a ella, no se preocupe que nosotros vamos a tratar de ayudarla. Aquí hay un abogado muy importante que podría ayudarnos en eso. El caso fue que yo tuve 3 viajes a Antigua, conversé con sus autoridades, incluso fueron personajes importantes de organizaciones de la sociedad civil entre nosotros en uno de los viajes, pidiendo la conmutación de la pena de la horca que le iban a imponer a un dominicano. Ahora bien, ¿de qué me enteré yo cuando daba esos viajes? De que en las islas hay millares de trabajadores de la construcción dominicanos. Precisamente el evento de asesinato, no fue asesinato, de homicidio, fue entre trabajadores de la construcción. Tanto uno, el victimario, como la víctima, eran trabajadores de la construcción exiliados. Ahora veo que en Chile hay 2.900 dominicanos tratando de regularizar su estatus allá. Hay 8.000 haitianos, 2.000 dominicanos, 2.900, algo así. Pero ya me había dicho alguien, el 70% de los que están en Chile vienen de la construcción. Le estamos dando al ministro del Trabajo ese dato, como él quiere favorecer a la construcción nacional. Primero, que se ocupe de las decenas de miles de los desocupados que quedaron aquí atrapados. Trabajadores de la construcción que no tienen acceso ni a las obras de particulares ni a las obras del Estado. Que según me han descrito, hay incluso encargados de obras de nacionalidad colombiana o peruana o haitiana, que cuando van ellos a preguntar si hay algún chance de trabajo, le impiden entrar a las obras, incluyendo las del Estado, que es el mayor constructor. Entonces uno, cuando ha vivido esas cosas y ve las de ahora y las conecta, puede razonar mejor acerca de los riesgos y peligros a que estamos expuestos. Yo he querido hacer en la primera parte de este programa, esas reflexiones, pero consideré que tenía que hacer otras sobre un aspecto que nos va a mortificar, nos va a crear situaciones de gran embarazo con repercusiones posibles catastróficas para nuestro inmediato futuro. Acabamos de leer en Perú, el expresidente Ollanta Humala y su esposa, doña Nadime, acaban de ser liberados por sentencia del Tribunal Constitucional, que consideró que su prisión de 9 meses era ilegal, respondiendo a una acción de habeas corpus que desde el principio plantearon los imputados, que se debió de esperar una sentencia o un fallo definitivos.
porque la presunción de inocencia lo protege hasta ese punto. ¿Por qué yo muestro, no sorpresa, sino admiración, interés en la observación? Porque exactamente lo contrario ocurrió en Brasil. El presidente Lula, el expresidente Lula, llevó habeas corpus, pretendió exactamente eso mismo, que lo amparara la presunción de inocencia hasta que se dictara el fallo final. Había sido condenado primero a 9 años en primera instancia y luego en apelación a 12. Los jueces de apelación aumentaron. Todo conectado con las elecciones de octubre. Y la posibilidad cierta de que si Lula queda habilitado para ser candidato, Lula es presidente. ¿Qué cosa esta? Entonces yo viendo el tratamiento diferente, pensé, bueno, en Ecuador, como en Perú, como en Brasil, evidentemente los trastornos de Odebrecht, esa formidable, increíblemente importante empresa de construcción, marca Brasil, que es Odebrecht, han estado condicionando los poderes públicos. En Perú hay 4 presidentes, uno pedido en extradición, otro que estaba preso, lo acaban ahora de liberar. Por Dios. Otro interrogado a punto de ser imputado formalmente. La cabeza de la oposición, la señora Fujimori, bajo investigación. El presidente Kuczynski, que tuvo que irse porque le vendría el juicio político en base a lo que había dicho don Marcelo Odebrecht desde su mansión de Brasil. En México vimos ya que hay un ingrediente de un señor Lozaya que supuestamente recibió $10 millones para la campaña del entonces candidato presidente hoy, Peña Nieto. Y a cambio de eso se le otorgó la dirección de Pemex. Venezuela, como vimos, están por armar un juicio simbólico en el exterior. Jueces de Suprema Corte de Justicia exiliados, la Luis Ortega, fiscal general exiliada, contra el presidente Maduro. Bueno, pero este es un fenómeno que viene condicionando los poderes públicos de muchas maneras. En Brasil no hablemos. Además de Lula, el despido de Dilma, el impeachment de Dilma, la suerte de Temer, que está ahí pendiente de que termine en funciones para el proceso. Y casi un centenar de congresistas y el propio acusador que fuera Eduardo da Cunha, de la presidenta Rousseff, preso. Uno dice, pero bueno, este es un fenómeno que criminológicamente hay que examinarlo. No se trata de una corrupción ordinaria. Una compañía de aventureros no tenían realmente ni el capital, ni los equipos, ni el background, ni la importancia que alegó tener. No. Es casi un Estado con una ventaja. Un banco de fomento de Brasil de propiedad pública. Un Brasil miembro de las economías emergentes, de las BRICS, junto con Rusia, India, China, África del Sur. ¿Qué ocurre? Que ese aspecto tiene que comenzar a analizarse
porque no se puede ni se debe, en ocasión de esa conflagración de escándalo que se ha generado, banalizarlo y llevarlo a términos tan abarcantes de histeria, es considerar que todo aquel presidente que consintió que esa empresa trabajara, como toda empresa nacional, caso Colombia, caso Perú, caso Ecuador, que se asociara como partner a esa empresa, tienen que ser perseguidos y considerados penalmente responsables. Oigan esto, la responsabilidad penal es esencialmente personal. Las personas jurídicas, en un progreso de la técnica jurídico-penal del mundo, ya responden penalmente en la cabeza de sus representantes calificados. Nadie, por ejemplo, tomando el caso nuestro, nadie puede negar que durante años Odebrecht estaba entre nosotros haciendo obras importantes, con una técnica de ejecución a toda prueba. Siche tenía la idea de muy caro, cobran mucho, construyen bien, pero es muy costoso, pero además financian, porque tienen el apoyo del aparato de Brasil, de gobierno de Brasil detrás. Brasil quiere difundir, apoyar, impulsar a su empresa marca. Bueno, es tan marca que ahora, después de todo ese tsunami, ese terremoto, todo lo que se ha presentado, está en un proceso de regeneración a escala mundial. Y le escribe pidiéndole perdón a la autoridad de Ecuador, Lenín Moreno. Y se ve claramente que quiere seguir unas obras que tenía por terminar, y quizás obras nuevas. Y le dice a la autoridad ecuatoriana, nosotros ya, todo el personal que participó en eso fue despedido. Entonces en la pregunta yo escribo, ya para esta semana que viene, la jauría. Fue despedida la jauría, pero tienen el amo en una mansión ordenando qué decir o qué no decir. Cuando se trataba de Kuczynski, dijo Marcelo, pregúntenle a Jorge Barata, que es el que sabe cómo se hizo. Los 4 millones de dólares que supuestamente le entregaron en el tiempo en que él era funcionario del gobierno de Toledo. Entonces, criminológicamente reafirmo, hay que examinar el caso. Aquí la muestra fue la Marcha Verde. La Marcha Verde, Odebrecht, el lema. Contra el gobierno, contra el presidente. Se llegó a pedir su renuncia, formalmente. Se somete el presidente a la justicia criminal con 2 querellas, puestas por organizaciones de la sociedad civil. Pero una de ellas, que es la más significativa, la participación ciudadana, tiene una especie de emblema en la prensa nacional, que escribe y se solaza diciendo que el nacionalismo ha sido devastado por una encuesta que ha hecho el gobierno sobre la realidad de la presencia haitiana en el país, que no alcanza medio millón. Una página entera de un diario de la mañana muy importante. Esa misma pluma que vive en la censura permanente del gobierno lo alaba cuando le rebaja el nivel desde el gobierno al problema de la ocupación de Haití, de
de habitantes haitianos ilegales en nuestro país. Entonces, ¿qué deduzco? Esa vio y participó en la querella y es previsible que muchos importantes exponentes del poder actual vieran esa querella antes de presentarse y la aprobaran, porque tienen una extracción de esa participación ciudadana no muy remota. Entonces uno dice, bueno, al presidente lo están acorralando, le han puesto una especie de soga arrastre. Si te portas bien en el problema haitiano, si ayuda a enterrar el nacionalismo, detestable nacionalismo, te perdonamos. Si no, te asusamos los perros. Entonces, Brasil, no, con Brasil no hay problemas, porque Odebrecht aquí le fue bien. Ha seguido construyendo, se le sigue pagando, hizo una promesa de pagar, pero está libre de juicio penal. El soborno, que es una infracción gravísima y que en la actualidad está siendo usada con mucha fuerza, se supone que es un delito crimen de dos, el que soborna y el que es sobornado. Aquí tenemos 14 o 15 presos bajo acusación de haber sido sobornados. Sin embargo, quien lo sobornó no es enviado a la justicia penal. ¿Qué pasa? Es más, está tan poderosa que trae una reclamación de imprevisto de 700 millones de dólares y la lleva a un arbitraje internacional, confiada en que el gobierno va a temblar, no tiene fuerza moral. ¿Por qué? Porque si desde la mansión de Marcelo Odebrecht se baja el dedo, como en el Coliseo Romano, van a caer cabezas en la República Dominicana. Es decir, observen que hay un uso peligroso y muy turbio de todas esas circunstancias que han rodeado esta parte de la vida nacional, que está ahí con todos los peligros potenciales por venir. ¿Qué dije yo en la respuesta hace ya cosa de 6 meses? Que podía hablar de estas cosas, porque tenía la tranquilidad moral de haber advertido al presidente de la República en diciembre del 2012, en una reunión expresa, de lo delicado que era tratar la cuestión del negocio eléctrico. Puse el caso de Hydro-Québec, el coloso de Canadá, cómo cayó aquí en escándalo. Puse el caso de Enron, la más grande del mundo, que ya lleva 5 suicidios de directivos. Y le dije, cuídese, presidente. Yo lo había preguntado previamente, presidente, pero usted habló de que construiría una planta de carbón. Sí, me dijo, pero la verdad es que esta que ofrecen era de Houston que venía. Es la General Electric, según me han dicho, la que garantiza. Yo le dije, mientras más importante es la empresa, hay que tener mayor cuidado. Sí, porque es que de otro modo comenzarla va a pasar de mi periodo de 4 años. Yo no quiero pasarme un día. Eso es diciembre del 12. Es más, he contado cuando el licenciado Bichara me llama, porque el presidente quiere que yo sea parte de la comisión de licitación ya de la Punta Catalina que se iniciaría ese año. Ahora bien, me borraron, me sacaron del mapa. ¿Era el interés del presidente? ¿Era el interés del señor Bichara? Claro.
El mismo señor Bichara que le dice en televisión el presidente, aún por encima de la licitación que ganara, no estaba conforme y exigió una reducción de precio en 300 millones de dólares y se acordó 100, aunque se liberaron de los impuestos. Esto viene a converger con lo que yo sostengo. Los presidentes tienen necesidades de construir. Por ejemplo, el apagón aquí es una tragedia. Los sectores privados que dijeron que lo vendrían a resolver han resultado peores. Solo la experiencia de Fomper y la forma en que timaron sobre 300 millones de dólares a la República Dominicana indica hasta dónde fue el fracaso. Pero si llega una compañía de la importancia de Odebrecht, con un banco de la importancia del Banco de Fomento de Brasil, y ofrece financiar la obra, los presidentes se sienten tentados y convienen en que sean esas las compañías preferidas, porque traen el financiamiento. Que es un poco cara, bueno, pero de todos modos van a hacer la obra. Pero no indica que estén conscientes de que van a producir fraude, que él va a participar en el fraude, que lo van a beneficiar con esto. No. Algo similar ocurre en todas las naciones donde se ha presentado el trastorno, con las compañías partner. En Perú, en Colombia, en Ecuador, eran compañías magníficas las que se asociaron para obras determinadas porque Odebrecht en su estrategia siempre buscaba asociarse con algún grupo o alguna compañía nacional importante. Pero Odebrecht tenía organizado de tal modo la cuestión del soborno que eran operaciones estructuradas fuera de las operaciones de Odebrecht del día a día. Es decir, casi con un mecanismo internacional para el soborno, en las licitaciones, en la cuestión de los precios, etc. ¿Son las compañías nacionales responsables penalmente? Yo creo que no. Yo creo que no. Porque ya estaban bajo el mismo efecto del presidente. Han estado, los presidentes entienden, plausible. Bueno, si la compañía es muy buena, si representa casi a Brasil, en una gran delegada de la construcción mundial, y traen el financiamiento, vamos arriba. Eso está en curso. Porque ahora, al escarcelar al presidente Humala y su esposa, surge la cuestión de saber por qué el Tribunal Supremo de Perú lo libera 9 meses después, algo que lo impidió de inmediato frente a Lula el Tribunal Supremo de Brasil. Sobre el mismo principio, presunción de inocencia. Está el juego político. En una empresa que se está recuperando, que no se ha rendido, todo lo contrario, habla de su regeneración moral integral. Parece que con muchas posibilidades de ser restablecida en la confianza pública mundial. Entonces, el que se asocia, en Perú ocurrió, eran compañías importantísimas. No cosas que se organizaron para un salteo, para un robo. Un grupo de aventureros que formó una compañía irreal. No. Son compañías, son grupos económicos con actividades correctas en otros campos. Fueron a la asociación agradable con una compañía que construye bien, aunque caro. Pues eso no indica responsabilidad penal.
Eso no indica responsabilidad penal. Pero si se toma el prisma del ataque político, todos son culpables. Todo el que mencione la palabra Odebrecht termina siendo sancionable por mencionarla, por el pecado de mencionarla. Así no. La respuesta justa, si tiene que ir contracorriente, va contracorriente. ¿Por qué? Porque nuestra misión es alertar. Yo decía, caramba, pero qué extraño que la Mancha Verde nada más utiliza Odebrecht y no hay una palabra relativa al trastorno de la ocupación haitiana, a los trastornos de soberanía, a la desintegración territorial que nos están exponiendo. ¿Por qué? Porque el arma, el instrumento para poder conseguir concesiones importantes en ese campo es la presión penal de las querellas. Es decir, que el problema es complejo, pero cuando se trata en términos justos, con la imparcialidad profesional de vida, y se desmonta el aparato y la capa urticante de la acusación política para buscar un efecto político, el país se puede orientar mejor. Yo me sonrío muchas veces cuando paso por Piedra Blanca y le pregunto a amigos míos que me acompañan, ¿aquí era que ustedes compraban los dulces de ajonjolí? Sí, pero allá abajo. Bellísimo el paso a nivel, porque se sube a la altura de Las Palmas, casi sin sentirse. ¿Quién lo hizo? Odebrecht. Y así tienen una serie de obras importantísimas. Ahora, hubo conciencias profesionales, justo es decirlo, que no estuvieron conformes nunca con los niveles de precio, con los costos elevados. Y escribieron artículos, hicieron quejas, no hay dudas. Entonces hay que trabajar con esa masa de hechos y circunstancias, pero en la forma más eficaz. De entrada, el mayor peligro que tenemos es el arbitraje, porque va a producirse o puede producirse, por otros motivos, por otros fundamentos, un resultado desastroso como fuera el de Fomper, que terminaron en una boda encantadora. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, 3 del cable, 33 de televisión abierta, domingo a las 11 de la mañana, que ya nos anticipó Cinevisión, sábado a las 6 de la mañana, Canal 19, así como Canal 23, Telefuturo, después de la Misa de San Antonio, domingo a las 8 de la mañana, Telenor de San Francisco de Macorís y Teleimpacto a las 12 del mediodía, 6 de la tarde nuevamente Telenor y 9 de la noche nuevamente Teleimpacto, así como las 9 de la mañana de lunes. TNI, Canal 51, que nos reprodujo a las 7 de la noche de domingo. Musavisión de Puerto Plata, TV3, TV Plata, de 10 a 12 del mediodía de domingo. La radiodifusión a cargo de Radio Real de La Vega en nuestra versión central de domingo a las 11 de la mañana. Hit 92 a las 9 de la mañana de domingo. Diario Horizonte de New York y Diario Digital Dominicano, que reproducen nuestros contenidos, así como lo hacen en los tiempos pertinentes Constanza en su cable, Sabaneta, Montecristi, Higüey y Romana. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega de La Respuesta, su respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.